sean todos nuevamente a un nuevo capítulo de este canal. Estoy haciendo un segundo capítulo de un video, el último video que subí hablando sobre las técnicas para ser felices y según cómo piensas tú, es como vas a vivir. Voy a hacer un segundo capítulo porque me gustaría enfatizar un poquito sobre ese tema, porque es un tema que a todo ser humano nos interesa, es un tema que simplemente en el video anterior lo hablé por arriba, pero es un tema tan profundo y que se puede hablar de tantas cosas que sinceramente me gustaría hablar un poquito de ese tema. Si ven ese video, creo que van a cambiar un poquito su forma de pensar hacia todo, porque ese video les puede atraer un poquito más de felicidad, un poquito más de pues técnicas para vivir. Tú debes entender que la vida no es tan simple como se puede decir en cualquier video. Nosotros, vamos a ponerme a mí como cubana, nosotros los cubanos tenemos la idea de salir de nuestro país porque nuestro país no nos da las alternativas para vivir, no nos da todo lo que un ser humano necesita para vivir. De hecho, estamos casi, yo creo que peor que África. Se nos está cayendo nuestra ciudad encima, hay derrumbes, la economía está horrible, el gobierno no ayuda. O sea que en nuestro país nosotros estamos viviendo una miseria y por eso es que el cubano decide salir del país. Entonces, mejor que yo, nadie les puede decir a ustedes que según cómo piensan es según cómo van a vivir. Ustedes deben plantearse qué es lo que ustedes realmente quieren en la vida para poder lograrlo. Si tú todavía no sabes lo que quieres, debes pensar, sentarte, escribir lo que tú quieres. Porque de hecho tengo experiencia de cada cosa que yo he escrito, que he querido en mi vida, la he logrado. Yo quería salir de Cuba para tener una mejor vida y poderle dar a mi mamá una mejor vida y a mi familia, y pues lo estoy logrando. Es parte del proceso. Yo quería, cuando hace como 5 años o 6 o más, yo quería tener una relación que realmente me amara, que realmente fuera una relación fructífera, y pues la tuve. Realmente no sabía cuándo iba a llegar, pero cuando la tuve ni siquiera me di cuenta. Ni siquiera me di cuenta de que yo realmente en algún momento en el pasado escribí, dije, yo quiero esto. Y lo logré, porque todo se remonta al subconsciente tuyo, porque muchas veces tú piensas y como la vida es tan rápida y tan dinámica y tienes que hacer tantas cosas y tienes que trabajar y tienes que cocinar y tienes que atender a los hijos y tienes que hacer tantas cosas, se te olvida realmente lo que tú realmente quieres. En este caso yo lo voy a poner en el caso de mi mamá. Ella siempre ha querido una cosa, pero como tiene tantas responsabilidades en la casa, tantas responsabilidades con los hijos y todas esas cosas, obviamente se le olvida pensar un poquito en ella. Y lo más importante, uno no se lo puede olvidar, porque si ella no piensa un poquito en ella, como ella, si no está bien, va a hacer algo por sus hijos, o cómo va a hacer algo por su casa, por su familia. Entonces todo es como una cadeneta que lleva una cosa a la otra. Entonces uno tiene que pensar bien en uno mismo. No ser egoísta, no estoy hablando de ser egoísta, estoy hablando de pensar en qué realmente uno quiere. Si uno decide, por ejemplo, yo quiero como cubana, eso mismo de que salí del país, yo lo escribí y dije, yo quisiera esto. Escribir en un diario no es cosa de gente de adolescentes, no es cosa de personas inmaduras. Si no te gusta escribir, pues tira una foto al lugar donde quieres visitar alguna vez en tu vida y ponlo en el refrigerador. Y ponlo ahí, cada día tú lo vas a mirar. Aunque tu subconsciente lo haya olvidado, tú todos los días lo estás mirando, todos los días, y todos los días ese subconsciente va a estar mirando lo que realmente tú quieres. Y en algún momento lo vas a lograr. Es así. El ser humano trabaja con el subconsciente. Porque el consciente lo que está haciendo es procesando todo lo que tiene que ver
con el diario. ¿Qué es el diario? Levantarse por la mañana, ir a trabajar, o si tienes un negocio, atender tu negocio. Pero ¿qué pasa? Que todas estas cosas que te he mencionado ahora mismo te quitan el tiempo y no tienes tiempo para ti. Después te ves con los ojos rojos, o falta de sueño, o con estrés, te salen canas, muchas cosas. Bajas de peso o subes de peso en dependencia de tu complexión. Es como en inglés, me lo sé. Entonces, quisiera decirles que a ustedes que todo lo importante es que no, si tú quieres una cosa, dices, ay, yo quisiera y... pero eso yo lo veo tan lejos. No, yo quisiera y lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Y tampoco es lo voy a lograr, yo quisiera. Sí, pero ya yo me siento, es sentirlo. Tú debes sentir que lo vas a lograr. Debes sentir, debes tener vista larga, debes verte a ti mismo en ese lugar, si es un lugar, o verte a ti mismo con ese objeto que tú quieres, o con esa buena economía que tú quieres, o con esa maravillosa casa. Debes verte a ti mismo y sentirte a ti mismo con eso que quieres. Porque si no, no lo vas a lograr. Todas las energías se expanden. Y creas o no en Dios, la persona que tenga creencias, realmente, no importa si tú crees en Dios o no, porque tú trabajas como ser humano con las energías. Y si crees en Dios, Él te va a ayudar a lograr lo que tú quieres. Pero si no haces lo que digo, no lo vas a lograr. Vas a seguir la misma rutina, y no lo vas a lograr. Y vas a decir, ¿por qué Dios no me estás ayudando? ¿Por qué no me das lo que quiero? Y realmente es porque tú no te enfocas. Entonces, debes enfocarte en lo que tú realmente quieres, para que ese Dios te pueda ayudar. Si no crees en Dios, pues aplica la misma técnica, no importa, porque todo ser humano, como dije, aplica la ley del subconsciente. Esa ley del subconsciente es la ley más grande que tú puedes pues experimentar. Es un libro que yo me leí, es un libro que todos deben leerse, porque independientemente de que te ayuda a alcanzar tus objetivos, independientemente de eso, te ayuda a alcanzar tu felicidad interior, a expandir esas buenas energías, ser positivo todo el tiempo. Y realmente eso es lo que todo ser humano quiere. Hay personas que son muy explosivas. Hay personas que tú les dices, oye, no te ves muy bien con ese atuendo. Y ya están, oye, ¿por qué me estás diciendo eso? Y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces, no se puede ser así. Si eres tú una de esas personas que está viendo este video, que eres así explosiva, no seas así. Trata de interiorizarte a ti mismo, respirar. Queremos personas que no sean un termómetro y sean un termostato. Que puedan manipular su temperamento y no que estén todo el tiempo en un temperamento alto o en un temperamento bajo, porque cualquiera de los dos es malo. Siempre hemos dicho que los extremos son malos, pues estoy hablando de eso mismo. Los extremos son malos. En ese termómetro que le he puesto de ejemplo, si tú tienes un temperamento muy alto, vas a explotar muy rápido por cualquier cosa, cualquier situación. Te vas a ahogar en una gotica de agua, como dije en uno de los videos anteriores, y pues no vas a lograr nada, porque con ese temperamento lo que estás expandiendo son negatividad, son cosas malas, son energías que no te ayudan a lograr lo que tú realmente quieres. Entonces, con un temperamento muy bajo, lo que te va a caer es depresión, porque cualquier situación
ay no, ya viste, ya esto no se me va a dar, ya esto. No, uno tiene que ser un termostato, como dije. En este caso, el termostato, ¿qué significa? El termostato significa que tú debes ser una persona que puedas controlar tu temperamento, que cualquier cosa no te afecte. Tú dices, bueno, y una persona me dijo a mí una vez que es realmente una persona que yo he aprendido mucho de ella. Ella es una persona que ya es una persona de la edad de los 40 aproximadamente y ha vivido. Ella es una persona que cree en Dios y todo lo aplica en base a la Biblia. Y simplemente yo me he dado cuenta que todo lo que aplica ella en base a la Biblia tiene que ver con lo que yo les estoy hablando a ustedes. Ella, sin saberlo, aplica la ley de la atracción que les hablé, que les voy a poner el link por aquí arriba, les hablé en el capítulo pasado. Entonces, no tiene nada que ver su creencia o no, si usted no cree, nada que ver. Tiene que ver con el ser humano y cómo el ser humano aplica su manera de pensar, su manera de expandir sus energías, su manera de creer que va a lograr algo. En el capítulo pasado hablé sobre dónde estoy, cómo estoy y por qué llegué aquí. Yo donde estoy dije que no me referí simplemente al lugar donde estoy, no físicamente. Hablé en ese capítulo de cómo estoy emocionalmente, dónde estoy emocionalmente, qué quiero lograr desde donde estoy emocionalmente. Y todo eso tiene que ver. Porque si tú no aplicas esas buenas energías a tu alrededor, no vas a lograr nada. Entonces, aplica lo que te estoy diciendo. Trata de imprime una foto del lugar donde quieras visitar. Ponlo en tu refrigerador, que es el lugar donde tú ves diariamente lo que tú quieres lograr. O ves diariamente tu horario. Pero si tú no quieres viajar, o lo que tú no quieres, lo que tú quieres es simplemente tener una casa, la casa de tus sueños. Imprime una foto de esa casa de tus sueños y ponla en tu refrigerador. Y la vas a ver todos los días. Y aun si pasa el tiempo y esa idea se enfríe en tu cabeza, la vas a ver todos los días. Y todos los días tu subconsciente va a ver lo que tú realmente quieres. Pero ya dije en el capítulo anterior que si tú no te enfatizas lo que tú realmente quieres, nunca lo vas a lograr. No se puede tener varias cosas en una lista para lograr y trabajar en base a todas a la misma vez, porque no vas a lograr nada. Lo que vas a lograr es caminar en un rumbo ahí y no lograr nada. Tienes que enfocarte en uno a la vez para que toda tu energía se la pases, se la enfoques, se la apliques a ese objetivo. Una vez logrando ese objetivo, vas a ponerte otro, y vas a ponerte otro, y vas a ponerte otro, y así sucesivamente. El ser humano nunca tiene fin. El ser humano siempre se está poniendo objetivos en su vida, lo cual es muy, muy típico del ser humano. Es muy importante porque uno nunca va a dejar de vivir hasta que deja de vivir. Y uno siempre tiene objetivos y goles que alcanzar. Entonces, lo que quiero decir con esto, todo a su tiempo, todo a su paso. No es ahora que digas que hay que tener paciencia, ¿no? Si conozco personas de 20, 25, 23 años que lo han logrado tener todo lo que quieren. ¿Por qué tú no? ¿Por qué no empezar ya a enfatizarte? ¿Por qué no empezar ya a organizar tu vida si eso es lo que quieres? Porque una vez que tú empieces a lograr tus goles, tú vas a ser feliz. ¿Y qué es lo que todo ser humano quiere? Ser feliz. ¿Y qué es lo que todo ser humano tiene solo por pedacitos? La felicidad. Entonces tú tienes que pensar
en que esa felicidad la puedes tener todo el tiempo. Lo que pasa es que si no te enfocas y no obtienes esas técnicas que te estoy hablando, no vas a lograr nada. Entonces, estoy tratando de ayudar a todos mis seguidores a tener mejor vida, a enfatizarse, a ser felices. Quisiera que todos fueran felices y quisieran que me dieran su opinión sobre este video. Los quiero mucho. Chao.